quiero presentar a una mujer guerrera con un testimoniazo, ¿verdad? Ella es de Guayama, Puerto Rico. Ahora mismo vive en Mississippi, pero es de aquí, es de Guayama, del área azul. Una mujer que conocí, súper guerrera, una mujer, wow, que Dios la usa fuertemente y que me ha enseñado mucho. La he visto en su crecimiento de pastora a apóstol, realmente con un corazón enorme, siempre bien dispuesta, apoyando los ministerios, apoyándome en todo tiempo. Le agradecemos eso siempre, así que me voy a callar porque queremos escuchar a nuestra recurso e invitada, la apóstol Yari González. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Se escucha bien? Perfecto. Estamos contentos, estamos felices. Pastora Dianesi, te agradezco el privilegio y la bendición a cada una de las personas que está conectada. Las bendecimos en esta noche en el poderoso nombre de Jesucristo. Qué bueno es Abba, qué bueno es nuestro Padre, que nos da la bendición, ese privilegio de poder estar aquí en este programa y poder, ¿verdad?, contarles un poquito de la historia de Yari González y del testimonio del apóstol Yari González. ¿Y por qué digo historia de Yari González? Porque yo le llamo historia a las cosas que suceden, a los procesos que vivimos, a los escenarios que lo que hacen es hacernos crecer, a las temporadas que quizás pueden ser muy terribles, a los tiempos que pueden ser de tribulación, se le llama historia, pero yo le llamo testimonio. Lo que Dios hizo luego y cómo Dios se mete en el asunto para rescatar, para llevarnos a otro nivel, para restaurarnos, para que su misericordia infinita llegue a nuestras vidas y haga un cambio 180 en nuestras vidas, para darle la espalda a todo aquello que nos hizo daño y que nos hizo sufrir. Les voy a contar un poco de quién fue Yari González. Y como te digo quién fue Yari González, porque esa Yari González tuvo que morir para poder ser ahora la Yari González que soñó el Señor que yo sería primeramente y que Dios puso en mí ese sueño hermoso, ¿verdad? De ser quien soy para Él, por Él, y siempre la gloria será de nuestro amado Señor. Yari González, una chica, ¿verdad? De Guayama, by the way, criada en uno de los lugares de Guayama más terribles, barrio Borinquen. Llego allí a la edad, a la corta edad de 3 años, con mi mamá y con mi padrastro, en un lugar, una casa muy humilde, al lado del río. Vivíamos una casa que era humilde, pero siempre tuve, ¿verdad? Pues las cosas necesarias, dado que mi mamá, la pastora Annie Lebrón, es una mujer que siempre ha dado todo, una mujer guerrera, que siempre ha dado todo por nosotros, sus hijos. Unos hijos que salimos muy terribles, pues somos 4 hermanos, esos hermanos que vivían a la orilla, ¿verdad?, del río. Mi cuarto quedaba, eran 3 cuartos, mis hermanos compartían cuarto, yo tenía un cuarto aparte. Ese cuarto, cuando yo lo abría, daba hacia el campo y hacia el río. Literal, tenía el río de patio. Me crió, ¿verdad? Con mis 3 hermanos, mi padrastro y mi mamá, en este barrio llamado Borinquen. Mis hermanos, ¿verdad? El mayor falleció. Tengo otros 2 hermanos, el profeta Edgar Pomales, profeta, ¿verdad? Un profeta tremendo.
y tengo mi hermano chiquito, Omar, que está en Estados Unidos. Nos criamos allí en ese barrio que era un barrio terrible. Y aunque mi mamá y mi padrastro siempre nos enseñaron lo mejor, el ambiente donde vivíamos era un ambiente nuevamente, era un ambiente terrible. Era un ambiente donde el enemigo reconoció y reconoce siempre el depósito que uno tiene y lo que uno carga de parte de Dios, y siempre trató de dañarnos. En mi caso, tanto también como en el caso de mis hermanos, desde muy pequeños hubieron cosas que nos marcaron muy fuertemente. En verdad, en lo personal mío, viví muchas cosas que no voy a tocar, cosas que en algún momento las estaré poniendo. En algún momento sacaré un libro de mis vivencias y de mi historia. Pero viví muchas cosas. Viví todo lo que tenía que ver con abuso, ¿verdad? Abuso sexual, incluso cosas que marcaron mi vida, fraccionaron mi vida desde muy, muy, muy corta edad. Creció Yari siendo una chica rebelde, una chica que al no tener la figura paterna, aunque tenía a mi padrastro y fue un excelente hombre al que yo amo y llamo papá, pero siempre la figura de mi papá, porque sabía que tenía un papá en el cual aquel momento era narcotraficante, nunca se había ocupado de mí. Para mí eso fraccionó mi vida. Paso a tener eventos de abuso, paso a tener cosas muy disfuncionales en mi vida, y voy creciendo. Y aunque mi mamá trataba de ocuparse de muchas cosas, tenía que mantenernos, y mi mamá trabajaba fuerte, mi mamá también estudiaba, y entonces también pasaba mucho tiempo con mi abuela, y mi abuela también cuidaba a otros nietos, y hubieron muchas cosas que en el transcurso el enemigo tomó ventaja. La vida de Yari se fue fraccionando, la vida de Yari se fue rompiendo, el corazón de Yari se fue corrompiendo y se fue corrompiendo a la misma vez. Pues yo no entendía a mi corta edad por qué habían pasado tantas cosas y por qué aún también escuchaba una voz que me hablaba desde mi corta edad, sin saber que era lo profético, Dios hablándome y el Espíritu de Dios tratándome de hablar. Entendía ciertas cosas que me hacían desentender otras. Y fue muy fuerte para mí porque era un choque constante, por lo cual fui creciendo muy, muy rebelde. A la corta edad de apenas 15 años, decido, ¿verdad? Después de muchas rebeldías, de cosas muy fuertes en mi vida, mi mamá me envía a Estados Unidos con mi tía a estudiar, y cuando me voy para allá, decido casarme a esa edad con un hombre ya mayor de edad, pero yo teniendo solamente 15 años de edad. Decido, ¿verdad? Que ya quería escapar de ciertas cosas y también estaba buscando el amor paternal, el amor que me hizo tanta falta, aquella seguridad, porque en algún momento no tuve la seguridad, por lo cual tuvieron acceso a mi vida, a mi ser, a mi cuerpo, personas inescrupulosas, ¿verdad? En especial una persona inescrupulosa, por lo cual yo les exhorto y hago un detente y hago un paréntesis a todos los padres en cuidar de sus hijos, en cuidar y darles seguridad a sus hijos, el verificar, ¿verdad? Con quién rodea a sus hijos, y aun cuando sean de la misma familia, verificar, ¿verdad? En todo momento, dar esa seguridad, estar pendiente a todos esos detalles, porque el descuidarnos puede hacer que el enemigo tome tal ventaja que fraccione la vida de nuestros hijos.
y trata de dañar un diseño. En mi caso, ¿verdad? El diseño trató de ser dañado desde esa corta edad. Y yo empiezo a tomar decisiones alocadas, decisiones rebeldes a causa de lo que yo todavía no entendía y de la carencia principal. Mi carencia principal fue ese amor que necesitaba y esa seguridad que necesitaba. Aparte que voy a hablar muy crudo, entendí que lo que yo había vivido, pues era mi culpa. Había sido mi culpa porque quizás no me había cuidado. La experiencia que tuve, la tuve a los 6 años de edad aproximadamente. Entonces, pero yo no entendía. Yo crecí pensando que todo había sido mi culpa, por lo cual perdí mi valor, tuve un problema de identidad gravísimo, de autoestima muy grave, por todo ese componente de esa figura, de eso que necesitaba y estuvo carente en mi vida. Aunque recibí el amor de mi mamá, esa otra parte estuvo muy carente. ¿Y qué pasa? Cuando decido, pues después de mucha rebeldía, de ser una joven muy rebelde, incluso lo más que detestaba era que me dijeran que mi papá era narcotraficante, pero llegué a estar en el mundo del narcotráfico. Es algo a veces como chistoso, porque siempre digo que lo que más odiamos como seres humanos cuando el enemigo fracciona ciertas partes de nuestro entendimiento con el corazón, porque el corazón es corazón entendimiento. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando se fraccionan esas partes, lo que tú llegas a odiar, en lo que tú te moviste de algo que no pudiste romper ciclos, es lo que vas a repetir. Escúchame bien. Aquello que tú empiezas a odiar, pero no puedes romper ciclo, lo vas a repetir. Y entonces de las cosas que yo más odiaba era que dijeran, y me avergonzaba, era que dijeran que mi papá era narcotraficante. Pero fue entonces en el mundo que yo me empecé a mover, con las personas que me empecé a relacionar. Empecé a buscar, en este caso, el que fue mi novio, que fue luego mi esposo, el padre de mi primer hijo. Empecé a buscar personas que tuvieran las características de aquel que yo entendí que me abandonó. Entonces, es algo que a veces es chocante y uno no lo puede entender, pero es lo que uno suele hacer. Te lo digo por experiencia propia porque lo viví y porque he dado consejería a muchísimas mujeres y varones y sé que se vuelve a repetir los mismos ciclos cuando no los rompemos. Es la maldición que se llama en la palabra maldición generacional. Cuando algo nos afecta, lo volvemos a repetir porque no se ha roto. Yari González no había podido romper. Yari González era una chica inteligente, de buena nota, donde los maestros me querían mucho. Siempre tuve, si así, ¿verdad? Siempre, aunque fui rebelde, siempre algo tuve, que era muy humilde. Siempre fui una chica muy humilde. Y teniendo todo esto, queriendo estudiar, siempre superarme, porque siempre me gustaron mucho las empresas, la pedagogía, los estudios, pues me limité porque decido, ¿verdad? Que me quería casar y como hablan vulgarmente por ahí, metí la pata antes de que se de la boda y pues salí embarazada. Salgo embarazada, tengo mi primer hijo, tuve que pasar muchísimas carencias, pues viví abusos, abusos a estar al punto de la muerte, a ese término, hasta que mi vida corriera peligro. Pero eso debe de hacer un despertar en Yari González. Fue todo lo contrario. Puso en Yari González cada día una rebeldía más grande, donde yo decidí, y digo yo decido porque es uno el que decide, yo decidí empezar a querer hacer pagar a gente que no tenía la culpa,
que no tenía la culpa de todo lo que me habían pasado, pero que yo entendía y los hacía culpables. Porque muchas veces hacemos a mucha gente culpable de lo que nunca fueron culpables, realmente. Porque en mi caso entiendo que el único culpable fue el enemigo de las almas, porque conocí el sueño que Dios había puesto en mí, porque sabía el diseño que Dios había puesto en mí, y él era mi enemigo. Él continúa siendo mi enemigo y fue el que trató de parar todas las cosas en dicho momento. Que el enemigo utiliza personas que se dejan utilizar porque no conocen el don de Dios, porque no conocen el amor de Dios, está muy claro. Pero yo quería en todo momento, era mi norte era hacerme notar, mi norte era llamar la atención, mi norte era hacer las cosas sin importar lo grave que fuera el asunto, sin importar las medidas ni las consecuencias. Y fueron años de abusos, fueron años de una vida alocada, fueron años donde de desaciertos, fueron años de malas decisiones, fueron años de fracasos matrimoniales, fueron años de dolor, de angustia, de criar cuatro niños sola, prácticamente literal sola en ese tiempo, ¿verdad? Estoy hablando en lo natural, porque en lo celestial sabemos que mi Abba siempre estuvo ahí. Estoy hablando en lo natural. Y fue muy cuesta arriba. Fue muy cuesta arriba poder superarme. Fue muy cuesta arriba lograr entender que tenía que haber un detente en mi vida, porque ya no solamente era la vida de Yari González, ahora era la vida de Yari González y sus hijos. Y era muy difícil el poder criar varones. Tuve 4 hermosos varones. De esos 4 hermosos varones, tengo 3. El mayor, ¿verdad? Falleció hace 4 años atrás, asesinado en Monstruo Verde, en la cárcel en Ponce. Vivimos muchos momentos muy fuertes, muy duros, pues mis vivencias para todos aquellos que son padres y madres, mis vivencias, mis reverdías, el no quebrar, el no romper maldiciones tocaron a mis hijos. A los primeros 3 mayores los tocaron muy de cerca. Pero llegó un tiempo en mi vida donde decido abrir puertas al Señor, porque ya mis puertas estaban de par en par abiertas al enemigo de las almas. Pero es ahí donde, aunque hago un detente y empiezo a superarme en lo profesional, como ser humano, empiezo a superarme, no le había dado la oportunidad a Dios. No porque no conociera de Dios, porque a todo esto, sí, mi mamá era una mujer, ¿verdad? Que se convirtió al Señor, que amaba al Señor, que nos hablaba del Señor, que inclusive nos llevaba a la iglesia, pero Yari González había cerrado la puerta al amor de Dios, a quien era Dios, porque también le echaba la culpa a Dios en dicho momento. Yo escuchaba muchas cosas que el Señor me hablaba y yo le decía, si eres tú el que me hablas, ¿dónde has estado en todo mi dolor? ¿Dónde has estado en mi angustia? ¿Dónde has estado cuando me quebraron? ¿Dónde has estado? Y habían cosas que yo no lograba entender, aun cuando tuve a mis hijos y veía tantas cosas, le preguntaba al Señor, aún en la muerte cuando falleció mi hermano, le preguntaba al Señor, porque que mucho le queremos echar la culpa al Señor. Yo le vengo a hablar a personas que han pasado por cosas. Hoy yo no le vengo a hablar a querubines, yo no le vengo a hablar a la gente que se ha creído santa. No, yo no te vengo a hablar a ti si te has pensado que nunca has pecado, porque yo he tenido que decir, dejo atrás todo mi pasado y me extiendo al llamado de lo que Dios dijo. O sea, porque
porque yo pasé por cosas. Yo sé de dónde Dios me rescató. Dios me rescató de lo vil, de lo menospreciado. Dios me sacó de la inmundicia. Yo sé lo que es la mano de Dios levantar a uno. Yo sé lo que es la mano de Dios sacar a uno del mismo infierno, porque hubieron momentos de Yari González donde el infierno fue tan y tan fuerte que yo inclusive intenté en contra de mi vida en varias ocasiones. Recuerdo que un día ya cuando había decidido superarme en cuanto a lo profesional, llegó un cantazo tan fuerte en mi vida y con mis hijos que estaban tan y tan rebeldes que decidí quitarme la vida. Y solamente fue Dios, porque una persona que conocía que nunca iba a mi apartamento, ese día decidió visitarme y me encontró prácticamente sin reaccionar y me llevó al hospital. Si ella no hubiese llegado, yo no lo hubiese estado contando. Si Dios no hubiese enviado a aquella mujer que no era cristiana, pero sí sintió el toque de que algo estaba pasando y que tenía que llegar allí a mi apartamento, en un residencial donde Yari González vivía. Pero luego de todo esto, decido abrirle el corazón. Abrirle el corazón a Dios. Decido abrirle el corazón a mi Señor. Decido abrirle el corazón a Abba Padre, sin conocer todavía que Él era Abba Papito, que Él era Abba Padre. Solamente lo conocía, ¿verdad? Como Dios. El Dios que me presentaron, el Dios que me presentaron en la iglesia, el Dios que me empezaron a decir cómo operaba, pero todavía no conocía el gran amor de Abba. Pero sí empiezo a ir a la iglesia, empiezo a congregarme, empiezo a hacer cambios en mi vida, empiezo a hacer cambios en la vida de Yari González, empiezo a buscar el amor de Dios como nunca antes, ese primer amor, para que el Señor empezara a sanar todas las cosas que necesitaba yo que Él sanara, porque eran cosas tan y tan fuertes que yo, verdad, no decía, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, verdad, Padre, para sanar todo esto? Porque fue muy cuesta arriba el poderlo sanar. Pero el amor de Dios, el amor tan grande de Dios, las experiencias tan maravillosas con Dios, cada experiencia que tuve con el Señor, cada vivencia en escuchar su voz, en decirme, hija, no fue tu culpa. Hija, he estado aquí con los brazos abiertos. Hija, he estado aquí para restaurarte. Hija, estoy aquí para amarte. Hija, estoy aquí para hacer de ti lo que puse en ti. El diseño no está roto. Se han roto cosas. Tú has pensado que se rompió mi diseño en ti. Mis sueños puestos en ti no están acabados. Está todavía eso ahí latente. Dame la oportunidad. Dame esa oportunidad para yo hacer contigo. Y yo decidí. Yari González entonces decidió. Y dije entonces, Abba, heme aquí. Heme aquí para que empieces procesos que sé que me van a doler. Y me iban a doler porque ya yo estaba quebrada. Ya el dolor había sido parte. Te voy a decir más, les voy a decir más. Llegó el momento que yo pensé que el dolor iba a ser parte de mi vida. Ya yo estaba inmune a ciertas cosas. Ya yo estaba inmune a maltratos, ya yo estaba inmune a ofensas, ya yo estaba inmune al dolor prácticamente. Pero cuando empiezo a conocer de mi Abba Padre, me doy cuenta que el Abba Padre que nos ama, como dice la palabra, siempre quiere lo mejor para sus hijos. De Él procede lo mejor. Sus pensamientos son de bien para darnos el fin que nosotros esperamos. Y cuando la palabra habla de que Dios quiere darnos el fin que nosotros esperamos, hoy tú tienes que decidir querer un fin.
Porque, ¿sabes? La historia de Yari González, Yari González nunca quiso un fin bueno para ella. Pues yo lo que deseaba era morirme. Yo lo que deseaba era acabar con el sufrimiento. Yo lo que deseaba era acabar con todo. Yo no deseaba un fin bueno, porque yo no podía ver con claridad lo que Dios tenía para mí. Yo necesité un encuentro. Yo a veces me comparo con David, pero también me comparo con Pablo. Yo necesité, y no porque fuera orgullosa, todo lo contrario, fui siempre muy humilde, pero sí necesité ese choque con el caballero de la cruz y quedar con escamas para cuando las escamas cayeron, yo darme cuenta que había el Dios Todopoderoso, siempre estuvo ahí presente para ayudarme, pero fui yo la que nunca esperé un bien para mí, la que nunca tuve pensamientos de bien para mí misma, porque yo misma saboteé mi vida, yo misma me saboteaba continuamente por las condenaciones del enemigo. Quiero decirte, tú que me estás viendo, tienes que cuidarte mucho, porque cuando conocemos al Padre y el Padre nos levanta y viene a restaurar nuestra casa, el enemigo va a poner condenación una y otra vez. Y eso fue lo que hizo conmigo cuando yo entendí quién era Dios, pero empecé a entender quién es Abba, porque Abba es Dios, pero Abba es el Padre. Y cuando entendemos quién es Abba, que significa Padre, yo le llamo mi papito. Entendemos que un padre siempre nos va a corregir porque nos ama. Siempre nos va a llevar por caminos derechos, porque aún los torcidos Él los endereza. Pero también Él nos quiere cuidar y quiere cuidar nuestros oídos y que nosotros cuidemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Entonces, hay ahí que tener mucho cuidado, porque el enemigo siempre va a querer condenarnos. Él siempre va a querer traer esa condenación a nuestra vida. Yo recuerdo que cuando empecé a buscar más que nunca y a tener ese primer amor, empezaron las cosas más fuertes en mi vida. Ahí fue que las cosas, si fuerte fue mi niñez, fuerte se puso este tiempo, porque entonces el enemigo no estaba dispuesto a soltar todo lo que él había ganado en terreno y en las puertas abiertas que yo le había dado. Y él no quería que yo las cerrara. Y fue cuando todas las cosas se empezaron a poner muy fuertes. Mis hijos rebeldes, mi hijo mayor, se buscó un caso de 10 años confinado, para estar confinado. Empezaron muchas cosas en mi vida y entonces empezó la culpabilidad. Ya yo estaba entonces tratando de darle el espacio para ser sana, pero con constantes esos datos de fuego en mi cabeza, porque ya no solamente era el daño que yo tenía en mí, sino el daño que mi hijo mayor y los otros dos que le siguen estaban teniendo, pues ya estaban rebeldes en la calle, ya como que todo se me había salido de las manos. Y aunque había triunfado y había tenido éxito en lo laboral, en poderme hacer de mi casa, de mis cosas, lo terrenal, como no habían cosas todavía alineadas en lo espiritual, mi casa era un desorden total. Era una lucha constante y tuve que dar rodillas y tuve que desnudarme frente de mi amado. Tuve que decir una y otra vez, Abba, necesito de ti. Necesito que llegues urgente. Necesito que me respondas. Necesito que hagas algo conmigo. Y es ahí cuando el Señor me dijo, ¿quieres que haga algo contigo? No puedes volverte a salir no puedes volverte a salir de mi mesa. Tú no puedes volverte a salir
de donde yo te estoy moldeando. No puedes volverte a salir del proceso. No puedes volverte a salir de lo que estoy haciendo contigo. Por más que te duela, no puedes volverte a salir. Me decía el Señor, te está doliendo, pero no puedes volverte a salir. Vengo a hablarte a ti, que quizás como yo, por el dolor, por la amargura, por el vituperio, por la traición, por el abuso, te has salido una y otra vez del plan de Dios para tu vida, del diseño, del sueño, porque muchas veces lo hacemos y el Señor está esperando que tú no te quites aunque el dolor esté ahí, que tú no te quites aunque la angustia esté ahí, porque si tú te dejas mordiar en su mano, Él empezará a enderezar caminos torcidos y va a empezar a enderezar todo en tu vida. Es ahí donde el Señor me dice, voy a sanarte, voy a empezar a sanar cosas en ti, en lo profundo de ti. Y quiero decirte que el Señor empezó a libertarme, porque fue una liberación lo que el Señor tuvo que hacer conmigo muy fuerte. Y es una liberación la cual yo entiendo que es una liberación el cual el Señor también sigue teniendo un trato con uno mismo hasta que Él venga. Por eso dice, el que empezó la obra, la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día que Él venga. Es igual que el proceso de sanidad. Yo fui sana y hoy puedo decir y puedo hablar del maltrato. Puedo hablar del maltrato conyugal, puedo hablar de los fracasos matrimoniales, puedo hablar de la muerte de un hijo, puedo hablar de la enfermedad, puedo hablar del abuso sexual y puedo hablarlo desde el corazón sano. Pero todavía sé que hay cosas que continúan pasando en el diario vivir, donde siempre uno tiene que estar en su disponibilidad de decirle al Señor todos los días, Padre, sé que no has terminado conmigo. Ven, Padre, continúa en mí haciendo tu obra hermosa. Continúa haciendo tu obra en mí. Y es ahí donde el Señor empieza a tener fuertes tratos conmigo. Es ahí donde el Señor, 7 años atrás, me llama a levantar su obra, a levantar casa para Él como pastora. Me ungen, empiezo el pastorado. Difícil. Si el Señor me llega a decir todas las cosas que me iba a tocar pasar, hubiese salido corriendo, quizás, y el Señor hubiese tenido que ir de nuevo a decirme, hija, recuerda, como Jacob, en el 28 de Génesis, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que dije, te seguiré y hasta que no termine y te traiga a la tierra el cumplimiento, no te dejaré. Yo hubiese salido corriendo quizás, pero ¿sabes qué pasa? Dios fue tan bueno, Dios fue tan fiel, que dentro de todo lo fuerte, hasta aquí me ha traído el Señor. Luego, ¿verdad? De 7 años, cumplo 7 años pastoreando Casa de Dios, Mississippi, y ahora como apóstol también de la casa y de otros ministerios que estamos levantando. Puedo decir que Dios ha estado, que Dios es el que me ha levantado, que amo a mi Padre, que vivo agradecida de nuestro Dios, vivo agradecida de Él, porque si algo sois, es que soy su hija y he decidido ser su hija obediente. La obediencia me ha costado. Quiero decirte que la obediencia te va a costar. Esto no es de gratis. Esto cuesta. Hay sacrificios que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo sabiendo que la salvación Dios no la cobra, pero sí tenemos que para cuidarla hacer muchos sacrificios y entender cosas que si no las entendemos, el enemigo vuelve a ganar ventaja en nuestra vida.
Y cuando hablo de esto, ¿verdad? Como les dije, hace 4 años, después del pastorado, de llevar 3 años en el pastorado, bebé, porque aunque había predicado por mucho tiempo, estuve en diferentes ministerios, inicié en lo profético, fui profeta de 2 casas en Puerto Rico, Fuente de Vida, empecé el ministerio como tal, el liderazgo en Fuente de Vida, Guayama, luego paso a Mississippi, donde estuve años como profeta de una casa pentecostés, se llama Nuevo Pacto, pero estaba bebé como pastora y llevando una casa sola, ¿verdad? En lo natural. Pero pasaron ciertas cosas y una de las cosas que más fuertes pasé fue la pérdida de mi hijo luego de 3 años de pastorear, luego de 2 años sin verlo. Por dicha razón, por estar pastoreando allá, no pude venir a verlo cuando estuvo confinado. En todos los años que estuvo confinado, siempre estuve muy pendiente, pero cuando voy a Estados Unidos, me llaman al pastorado. Tuve 2 años sin ver a mi hijo. Luego de esos 2 años, cuando por fin tengo, ¿verdad? El visto bueno para venir a Puerto Rico. Venía un viernes 13 de julio a Puerto Rico a ver a mi hijo. Me llaman viernes a las 12, viernes 12 de julio del 2019. Me llaman desde la cárcel para decirme simplemente que mi hijo había muerto, que tenía que llegar a Puerto Rico porque lo habían encontrado muerto. Para mí fue algo muy fuerte, algo que no entendí, en el momento no entendí. Le dije a mi Abba, tú sanaste mi corazón, sanaste tantas cosas, pero ahora, ¿cómo vas a sanar esto? ¿Cómo vas a sanar si de todos los procesos de mi vida ninguno ha sido tan doloroso como lo que estoy pasando? Recuerdo que cuando me dieron la noticia, solamente estaba mi hijo menor, Benjamín, en el otro cuarto. Y yo estaba en mi cuarto justamente preparando todo para el otro día salir para Puerto Rico. Estaba preparando, me acuerdo que estaba preparando la maleta. Me acuerdo que estaba me había terminado de poner unas uñas y para arreglarme el pelo, porque mi hijo me había dicho que el color del pelo que me había puesto, mi hijo mayor, el que falleció, había tenido una conversación con él días antes por cámara y me había dicho que el color no le gustaba. Me había dicho, mami, ¿por qué te pintaste el pelo de este color? No me gusta el pelo de ese color, vuélvetelo a pintar. Pero de aquí a lo que me vengas a visitar a la cárcel, ya de aquí a ese tiempo, ya te pintarás el pelo. Él no sabía que yo iba a visitarlo ese sábado, porque yo había hablado con él el martes de esa semana y él no sabía que iba el sábado. Pues cuando me preguntó, mami, por fin, ¿cuándo vienes a verme? Le dije, hijo, será luego, porque yo le quería dar la sorpresa, sin saber que la sorprendida de lo que pasaría naturalmente, la sorprendida iba a ser yo, con el dolor más fuerte de mi vida. Recuerdo que cuando recibí la noticia, empecé a gritar y le grité al Señor, ¿dónde está tu promesa? Y entra corriendo mi hijo y le digo, tu hermano, lo mataron. Y me acuerdo que le dije, seguía diciendo, el nene estaba como sin entender nada, pero fue y llamó a sus hermanos para que llegaran. Y yo seguía gritando, ¿dónde está tu promesa? Y me acuerdo que él entró y me dijo, mami, ¿cómo que dónde está la promesa?
Dios nos ha prometido y todo nos lo ha cumplido. ¿Por qué le preguntas a Dios dónde está la promesa? No le preguntes más. Y fue cuando ahí pude caer en sí. Y sabes, cuando me tocó despedir a mi hijo, reconocer a mi hijo primeramente aquí en Puerto Rico, llegar y verlo, ¿verdad? Fallecido, no verlo como yo esperaba verlo ese sábado, como él era, jocoso, un joven que aunque estuvo confinado 10 años, porque solamente le faltaba 6 meses para salir y llegar a Mississippi para vivir, para empezar a congregarse y yo poder ver el cumplimiento del profeta que era. Cuando fui a reconocerlo, no fue casualidad que la figura paternal que siempre me había faltado, mi papá verdadero biológico, fue el que me acompañó a reconocer a mi hijo. Pues mi mamá estaba destrozada porque mi mamá no era solamente la abuela, fue la abuela mamá de mi hijo mayor, que en todo momento estaba pendiente a él. Y cuando me tocó despedir a mi hijo, y con esto quiero cerrar para decirte las bondades tan grandes de Dios. Cuando me tocó despedir a mi hijo, le dije algo al Señor, porque mi hijo como profeta, en una visión, Dios le habló y él vio cómo había una escalera y había un hombre en la escalera con luces, ¿verdad? Con una luz muy brillante en su celda, en la celda de máxima seguridad, donde allí el Señor se le apareció un ángel y le dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que dije que haría contigo y te volveré a traer a casa. Siempre pensamos que la casa que el Señor le había hablado en el 2014, cuando también me habló a mí sobre el fallecimiento de uno de mis hijos, para prepararme, no sabíamos que la casa era la casa de nuestro Padre. Hasta luego que pude comprenderlo, cuando ya para enterrar a mi hijo, sacando el féretro, le dije a mi padre unas palabras. Le dije: sabes, aunque estoy rota y no entendía, estoy quebrada y estoy rota, a gritos se lo dije, a llanto y a gritos se lo dije al Señor. Abba, por siempre yo te serviré y no te cuestionaré, pues sé que todo en el tiempo lo entenderé y sé que lo único que tú has dado es salvación. Y agradecí a mi Dios por la salvación de mi hijo, porque estoy completamente segura que Dios cumplió su promesa en él, cumplió su promesa en mí, la seguirá cumpliendo y ha cumplido cada promesa que Dios me ha hecho de mis hijos y de mi familia. Hoy puedo decirte que aunque la historia de Yari fue una historia muy terrible, el testimonio de Yari, de lo que Dios ha hecho en mí, de la promesa que Dios me ha dado, del amor que Dios me ha dado, de la restauración que Dios me ha dado, de la sanidad que Dios me ha dado, de la sanidad que Dios continúa dándome día a día. ¡Wow! Le servimos un Dios incomparable. Yo amo a mi Abba. Yo amo a mi Dios. Y como te dije ahorita, vivo agradecida de las bondades del que lo hizo ayer. Lo volverá a hacer hoy. Y si lo tiene que hacer mañana, lo volverá a hacer mañana. Hoy vivo totalmente convencida, segura, totalmente segura al Dios que yo le sirvo. No porque no llegan dardos del enemigo, porque siempre lo digo, continúan las condenaciones, continúan los dardos, pero yo me he afirmado en el Dios de mi salvación,
sé en quién he creído, sé el Dios que me llamó, sé el Dios que me restauró. Y lo que Dios restauró en mí, ningún hombre aquí en la tierra, ni el mismo enemigo de las almas puede ir en contra. Quiero decirte, tú que has estado aquí y a los que van a estar viendo este Zoom, lo que Dios hará contigo y lo que Dios ha hecho contigo, nadie lo podrá dañar. El diseño que Dios deposita en cada uno de nosotros, nadie puede cambiarlo, pues fue escrito desde la eternidad, fue hablado desde la eternidad por la boca de Dios mismo, por lo cual este diseño nadie ni nada lo podrá dañar. La palabra habla en Génesis 28, dice desde el 15, y fue la palabra que Dios le dio en aquella visión a mi hijo, y luego me la dio a mí y me dijo, siempre lleva esta palabra contigo, porque contigo siempre estaré. Y dice la palabra que Dios habló claramente a Jacob y le dijo en el 28:15, yo estaré contigo y no te abandonaré. Wow, quiero decirte que Dios estuvo conmigo. Él no me ha abandonado. Él estará contigo y no te abandonará hasta que cumpla lo que te he prometido. ¿Cuántos estamos aquí que todavía tenemos promesas para que Dios nos cumpla? ¿Cuántos estamos aquí que sabemos que hay cosas que todavía tenemos aquí en el corazón ardiente? Porque sabemos que fue una promesa de Dios. Dios me había hablado de la promesa de salvar a mi hijo. 2014, Dios no solamente se le presenta por medio de un ángel a mi hijo en una cárcel. Yo te quiero decir, hay gente que piensa que Dios habla solamente en los altares. Te voy a decir algo. Estamos muchas veces equivocados. A mi hijo Dios le habló desde máxima seguridad, Monstruo Verde, cárcel de las Cucharas en Ponce. Dios le habló claramente acerca de la promesa. Simultáneamente, Dios también, luego de una prédica, me arrodillo a orar. Y cuando me arrodillo a orar para seguir con lo que Dios nos dejó en Génesis, oigo la voz que me dice, me llevo uno de tus hijos. Cuando yo escucho aquella voz, yo había predicado y se habían levantado muchos jóvenes para aceptar a Cristo. Cuando profeticé a varios de ellos, que luego estuve un rato con uno de ellos al lado mío, el cual era un joven de 20 y pico de años que gemía y gemía porque Dios había tenido un trato fuerte con él esa noche. Me acuerdo que me arrodillo al lado de él a llorar con mi cabeza frente del altar en el piso. Y de momento escucho la voz que me dice, me llevo uno de tus hijos. Y empiezo yo a reprender y le dije al Señor, Señor, después de esta victoria, no dejes que el enemigo me hable. Y el Señor me dijo, eres mi profeta y conoces mi voz. Sabes que soy yo tu padre que te hablo. Y volví a preguntarle al Señor lo mismo y el Señor me dijo, sabes que soy tu padre que te hablo. Y recién estaba en Estados Unidos de esto, fue para el 2014. Le dije al Señor, Señor, sabes que ahora es que me estoy afirmando como nunca antes en tu llamado. Por fin entendí el llamado que me habías hecho como profeta. Por muchos años corrí. Estuve corriendo por muchos años. ¿Por qué? Si lo haces ahora, mis palabras fueron, si lo haces ahora, me pierdo.
Vuelvo a salirme de la mesa, Padre, me pierdo. El Señor sé que me preparó por 5 años para que yo entendiera que la promesa no se perdería, para que yo entendiera que había salvación, para que yo entendiera que esa casa que Él había hablado a mi hijo era la casa del cumplimiento. Por eso puedo decir, como dijo Jacob cuando tuvo el sueño y donde vio ángeles que bajaban y subían, y donde le hablaron y le dijeron, yo estaré contigo, no te abandonaré hasta el cumplimiento de lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te daré y te haré volver a esta tierra. Yo te haré volver a esta tierra, le dijo el Señor a Jacob. El Señor le dijo a mi hijo, te volveré a llevar a la tierra, te traeré a casa. No era la casa física, era la casa del cumplimiento. Hoy quiero decirte que hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que no te abandona. Hay un Dios que no te dejará. Hay un Dios que caminará contigo. Yo no te estoy hablando de una vida de perfección. Yo no tuve una vida de perfección, no la tengo todavía. No soy querubín ni serafín. Soy una mujer llamada Yari González, llamada por Dios, a la cual le rindo toda mi vida y todo mi sometimiento al Señor para que Él haga conmigo lo que Él quiera hacer. Pero de algo estoy seguro y te puedo decir que Dios cumplirá la promesa, porque Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Todo lo que Él ha prometido y te ha prometido y está ardiendo en ti es porque es una promesa del Señor. Él la va a cumplir. Yo te exhorto a que hagas este texto tuyo y que tú puedas decirle, Señor, tú dijiste que como Abraham, que como Isaac, ahora como hiciste con Jacob, en ese término de Génesis 28:15, tú estarás conmigo y tú no me abandonarás. Si tú te has sentido abandonado, haz esto tuyo porque Dios dice no te abandonaré. Si tú has sentido que ya Dios no ha estado contigo, haz este texto tuyo. Dios está contigo. Si has sentido que ya la promesa no se va a cumplir porque ha pasado mucho tiempo, porque has sufrido muchos quebrantos, porque has sufrido muchas traiciones, porque has sufrido muchos vituperios. Yo no te he contado ni una cuarta parte de la vida de Yari González, de la historia de Yari González, de las cosas terribles que pasó Yari González, adicionales a las pocas que te acabo de decir. Pero de algo vuelvo y te repito, y estoy segura que tenemos un Dios que se nos quiere mostrar como el gran Abba Padre, aquel que va a tener cuidado con nosotros, aquel que nos va a guiar, aquel que va a ir con nosotros en el camino, y cuando hayan caminos que aún se vayan torciendo y a nosotros en nuestra mentalidad natural parezcan caminos buenos, pero al final sean de perdición, Él está ahí para sacar lo que tenga que sacar, para quebrar lo que tenga que quebrar, para romper lo que tenga que romper y enderezar, alinearnos y llevarnos por el camino correcto, porque el camino correcto de Él siempre nos llevará a un fin de una asignación, de lo correcto de Dios, del diseño de Dios, del cumplimiento de Dios y de la promesa que Dios tiene para tu vida. Todos tenemos una promesa de Dios, todos tenemos una asignación de Dios. Hoy yo te exhorto a que ya no seas más víctima. Cuando yo estuve en mi rebeldía por muchos años, la condenación, el dolor me hizo ser víctima. Pero ahora ya no soy víctima. Ahora yo soy victoriosa. Ahora yo soy exitosa. Ahora yo soy amada. Ahora yo soy bendecida. Ahora yo soy restaurada. Ahora yo he sido vivificada. Porque el Señor, porque nuestro Dios, porque mi amado Abba Padre, tu amado Abba Padre, me ha levantado. Si lo hizo conmigo, ¿acaso no crees que lo hará contigo? Saquemos de nuestra vida toda rebeldía, todo espíritu de victimización, todo espíritu que viene a causar dolor, temor, porque Dios lo que nos depositó fue amor, poder y dominio propio para que podamos cumplir en esta tierra de los vivientes y poder dar a conocer por testimonio
las maravillas, lo glorioso del Dios nuestro y lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, poderlo dar. Como hoy yo te pude contar parte de la historia de Yari González y el maravilloso testimonio, porque la gloria es de él, de lo que él ha hecho en mí y continuará haciendo, porque a todos todavía nos falta, pero sabemos que el que empezó la obra la va a perfeccionar. Amén, amén, amén. Poderoso es el Señor, qué testimoniazo. Yo lo había escuchado parte, pero no así completo. Y todavía yo sé que hay más, hay mucho más. Lo dejamos para su libro, Apóstol, y desde ya, ¿verdad? Declaramos que será un bestseller, así que lo queremos traer por aquí cuando lo tenga. Así que comience y trabaje en eso porque va a ser de mucha edificación para muchos, muchos, muchos. Yo sé que sí.